Capítulo 6. San José y la vida oculta. Tenemos una frase de nuestro querido Papa Juan Pablo II que dice así: a través de ti aprendo poco a poco lo que significa ser padre. Jesús pasó mucho más tiempo con su familia sagrada que en su vida pública. Sabemos que su vida oculta duró 30 años y la pública 3. Es interesante el número 3, que es el número de las personas divinas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y la vida oculta duró 30 años, es decir, es un múltiplo de 3, 10 veces el 3. Así que su vida oculta duró 10 veces más que la pública. Y esta vida escondida es parte del misterio de la voluntad de Dios, como ya se ha visto. En la Sagrada Familia, por un misterioso designio de Dios, en ella vivió escondido largos años el Hijo de Dios. Así es. En esta vida oculta de Jesús con su familia hay grandes misterios que se iluminan con los escritos de Luisa Picarreta. Aquí veremos algunos de estos misterios que Jesús y María nos manifiestan a través de la obra de Luisa. En este sentido, la paternidad de José también se ilumina. En una parte del libro del cielo, Jesús dice: así, todo lo que mi voluntad une entra en el orden eterno y se vuelve inseparable de mí. Es del volumen 19 de septiembre 12 de 1926. Aquí Jesús enseña la fuerte unidad que logra su divina voluntad. Lo que su voluntad une sobrepasa el orden natural, porque entra en el orden eterno y en Dios mismo. En este sentido, Jesús explica en otro lugar de los volúmenes sobre los vínculos de una criatura que viva en la divina voluntad y las cosas creadas, iluminando aspectos sobre la paternidad y la filiación. En el volumen 19 de septiembre 5 de 1926 nos dice: solamente quien vive en mi voluntad puede tener el derecho de tan grande paternidad y de tan extensa filiación, de ser amada por todos con amor paterno, porque todos reconocen en ella a su hija, porque estando las cosas creadas todas investidas por mi voluntad, donde ella reina, triunfante y dominante, ven en ti la misma voluntad que reina en ellas. Por eso todos te tienen como hija de sus entrañas. Hay tantos vínculos entre tú y ellas, de sobrepasar en modo infinito los vínculos naturales que hay entre padre e hijo. Jesús explica que hay tantos vínculos entre las cosas creadas que están investidas por su voluntad y entre la persona que vive en ella, pues vive en la misma divina voluntad, que sobrepasan en modo infinito los vínculos naturales que hay entre padre e hijo. Esto significa que Jesús, al ser la misma voluntad divina en persona, y José, que también vivió, como se ha visto, en esta voluntad divina, los vínculos entre José y Jesús sobrepasaron en modo infinito los vínculos naturales que hay entre cualquier padre y cualquier hijo. Maravilloso. De nuevo, las palabras de San Juan Crisóstomo resuenan más claras con las verdades que Jesús ha manifestado a través de Luisa Picarreta. Dios ha dado a José todo lo que pertenece a un padre, sin detrimento de la virginidad. San Juan Crisóstomo.
En cierto sentido, estas palabras quedan superadas, ya que los vínculos entre Jesús y José superan las de cualquier vínculo entre padre y un hijo natural, como nos iluminan las verdades del libro del cielo. Y es precisamente en la vida oculta de Jesús donde se desarrollan estos vínculos paterno-filiales entre José y Jesús, considerando que la unión que logra la divina voluntad en las personas que viven en ella es superior a los vínculos naturales. Entonces el vínculo matrimonial entre José y María, que vivieron en la divina voluntad, también supera por mucho cualquier otro matrimonio, en donde los cónyuges se han amado sin vivir los dos en la divina voluntad. Maravillosos los misterios de Dios y cómo se iluminan con las verdades de la divina voluntad. También el libro del cielo, nuestro Señor dice respecto a su vida oculta: mi voluntad tiene como alineadas en sí las penas de mi infancia, todos mis actos internos de mi vida oculta, que son prodigios de gracia y de santidad. Lo leemos en el volumen 18 de octubre 4 de 1925. Nuestro Maestro nos manifiesta que sus actos internos de su vida oculta son prodigios de gracia y de santidad. Y en otro lado dice que su vida oculta no se conoce bien, ni ha dado el fruto deseado, ni es valorizada como debería. Y nos lo dice en el volumen 16 de marzo 22 de 1924. Dice Jesús: hija mía, haz todo lo que yo hice estando en la tierra, tanto interior como exterior, y que no se conoce aún, ni ha recibido su pleno y deseado fruto, especialmente mi vida oculta. Las criaturas casi nada conocieron de todo el bien que hice. Hija, la vida oculta que hice en Nazaret no es valorizada por los hombres, porque abajándome yo a todos aquellos actos pequeños y bajos, a aquellos actos que los hombres hacen en su vida diaria, como el comer, el dormir, el beber, el trabajar, el encender fuego, el barrer, etc. Actos todos que nadie puede dejar de hacer. Yo hacía correr en sus manos una monedita divina y de precio incalculable. Párrafo del volumen 11 de agosto 14 de 1912. Como se ve, Jesús explica que Él, al realizar los actos ordinarios que todos hacemos en la vida de todos los días, Él hacía correr en sus manos una monedita divina, es decir, santificaba, daba un valor sobrenatural a estas acciones cotidianas, porque, como Jesús explica en los escritos de Luisa, el reino de la divina voluntad se forma con los actos de la criatura, que los hace en la divina voluntad. Y son actos divinos, e incluso los más ordinarios como comer, dormir, beber, trabajar, etc. Es así. Por tanto, que en la vida oculta Jesús se enfoca a rehacer el interior del hombre. Así pues, bastante me costó el rehacer el interior del hombre. Basta decir que en esto empleé la fragilidad de 30 años. Mi pensamiento, mi latido, el respiro, los deseos, estaban siempre dedicados a correr hacia el pensamiento, el latido, el respiro, el deseo del hombre para repararlos, para santificarlos y para dar satisfacción por ellos. Volumen 11 de marzo 8 de 1912. 30 años dedicó Jesús a rehacer el interior del hombre. Rehacer lo que el pecado dañó,
que principalmente fue alejar la voluntad de Dios del interior del ser humano junto con sus acciones. De este modo, la vida escondida de Jesús une las acciones humanas al acto divino, une la voluntad humana a la voluntad divina. Es por tanto, como ya se ha comentado, el llamado del reino de la voluntad de Dios. Tenemos otra lectura del volumen 23 de marzo 11 de 1928. Le dice Jesús a Luisita: hija mía, toda mi vida oculta y tan larga no fue otra cosa que el llamado del reino de mi voluntad divina sobre la tierra. Quise rehacer en mí todos los actos que debían hacer las criaturas en ella, para después dárselos a ellos. Por eso en esta vida oculta de 30 años, primero pensé en el reino de mi voluntad, y después con la pequeña vida pública de apenas 3 años, pensé en la redención. Jesús aclara muchas veces en la obra que hace a través de la obra de Luisa Picarreta, como en esta cita anterior, que la prioridad siempre es su voluntad. La redención fue una necesidad por el pecado del hombre y por tanto necesario para redimir al ser humano y llevarlo de nuevo a la finalidad originaria de su creación, que viva en su divina voluntad. Y como dice Jesús, en esta vida oculta Él hizo de manera divina los actos que tendríamos que hacer nosotros de modo divino. Y así Él puede darlos a quien quiera vivir en la divina voluntad, para que sus actos sean actos divinos, como ya se ha mencionado. Además de que los actos de Jesús también reparan al Padre Celestial y consiguen por tanto también la justificación y el perdón del cielo. Es decir, estos actos divinos que hizo Jesús están en él suspendidos, como en un banco, en un depósito, para darlos a quien quiera vivir con el don del reino de la divina voluntad. Pero es muy interesante saber que esta prioridad de Dios, que es el reino de la divina voluntad, Jesús lo restaura, lo prepara para la humanidad, principalmente en su vida oculta. Y así es, ya que vivir en la divina voluntad no es hacer cosas raras o extraordinariamente exteriores, sino incluso las mismas actividades simples y cotidianas que Dios quiere que hagamos, pero hacerlas de manera divina, como ya se mencionó, como precisamente lo hizo la Sagrada Familia. Nuestra Santa Mamá también nos lo dice en el libro de la Reina del Cielo, en el Reino de la Divina Voluntad, en el día 25. Así que nuestra vida oculta durante tantos años sirvió para preparar el reino de la divina voluntad a las criaturas. Igualmente en otro texto del libro de Cielo Jesús dice al respecto: la redención podría decir que me costó poco. Habrían bastado mi vida externa, las penas de mi pasión, mis ejemplos, mi palabra, y la habría hecho en muy poco tiempo. Pero para formar el gran plano de la voluntad humana en la divina, para unir todas las relaciones y vínculos por ella rotos, debí poner todo mi interior, toda mi vida oculta, todas mis penas íntimas, que son de más duración y más intensas que mis penas externas y que aún no son conocidas. Basta decir que no era el solo perdón lo que impetraba, la remisión de las culpas, el refugio, la salvación, la defensa en los graves peligros de la vida del hombre, como lo impetré en mi pasión, sino era el resurgimiento de todo el interior,
Debía hacer surgir ese sol del eterno querer, que atando con fuerza raptora todo el interior del hombre, aún las más íntimas fibras, debía conducirlo al seno de mi Padre Celestial como renacido en su eterno querer. Oh, cómo me fue más fácil conseguirle la salvación que reordenarle su interior en mi supremo querer. Texto del volumen 16 de agosto 13 de 1923. Queda claro, por tanto, que Jesús le costó más reordenar el interior del ser humano en su supremo querer que salvarlo. Y sabemos que esto Jesús lo hace junto con su Madre Santísima, que es corredentora y también ya se mencionó que es correstauradora del reino de la divina voluntad. Entonces, si no hubiera encontrado una criatura que tuviese por vida mi querer y que no se hubiera puesto en relación conmigo con aquellos vínculos de la creación queridos por mí, no habría querido ni podido descender del cielo y tomar carne humana para salvar al hombre. Así que mi mamá fue el inicio, el origen, el germen del fiat voluntas tua, como en el cielo, así en la tierra. Porque una criatura lo había destruido. Era justo que otra criatura debía reedificarlo. Y mi humanidad, que jamás se separó de mi divinidad, sobre este germen de mi mismo querer que encontré en mi divina madre, formé el gran plano de la voluntad humana en la divina voluntad. Texto del volumen 16 de agosto 13 de 1923. Y nuestra Reina Madre lo dice también así. Ahora, hija querida, escúchame. En esta casa de Nazaret fue formado en tu mamá y en la humanidad de mi Hijo el reino de la divina voluntad, para hacer don de él a la familia humana cuando se hubiera dispuesto a recibir el bien de este reino. Puede continuar la lectura en el libro de la Reina del Cielo, en el día 25. Y San José, que vivía a los reflejos de Jesús y de María hasta quedar inundado, es precisamente el custodio de ellos, de la vida oculta, de todo este proceso de recuperar, restaurar el reino de la divina voluntad para la humanidad, del cual José es el elegido por Dios para ser el primer ministro. Este reino del querer divino que para Dios es lo más grande e importante. Vemos entonces la gran misión de San José, tanto en la redención como en el reino de la divina voluntad. Esta misión que está relacionada con la vida oculta de Jesús. José es aquel que Dios ha elegido toda la vida, tanto privada como escondida. De Jesús ha sido confiada a su custodia. San Juan Pablo II. De tal modo que San José es custodio de esta vida oculta de Jesús y de lo que esta vida encierra. Esta vida escondida es también en donde se restaura principalmente el reino de la divina voluntad y que prepara la vida pública de Jesús. De hecho, San José marca el inicio de la vida pública de Jesús, que es precisamente cuando este gran santo acaba su misión en la tierra. Así lo explica nuestra Santa Madre en el libro de la Reina del Cielo, en el día 27. Dice así: Hija mía, para tu mamá comienza una vida de dolor, de soledad y de largas separaciones de mi sumo bien Jesús. La vida oculta ha terminado y él siente la irresistible necesidad de amor de salir públicamente,
de hacerse conocer y de ir en busca del hombre extraviado en el laberinto de su voluntad, que está en poder de todos los males. El querido San José había muerto ya. Jesús partía y yo quedaba sola en la pequeña casita. Por tanto, la misión principal de San José está también relacionada con el periodo en donde inicia y se desarrolla en gran parte la maternidad divina de María. Es custodio de esta realidad tan grande y sublime. En el volumen 33 de septiembre 28 de 1935, dice: mi concepción en el seno de una virgen fue la obra más grande de toda la historia del mundo. Pues bien, esta obra de la encarnación, que es la más grande, la obra maestra de Dios, el Dios hombre, el modelo de todo, el primogénito de la creación, se realiza nada menos y nada más que dentro del matrimonio de San José con la Santísima Virgen. San José es custodio de esta encarnación y de la maternidad divina de su esposa, y que abarca prácticamente casi toda la vida de Jesús, excepto los últimos 3 años. Es interesante, por tanto, ver cómo esta vida oculta está relacionada con la familia humana natural como Dios la ha establecido desde el principio. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Lo creó varón y mujer, y los bendijo, diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Génesis 1, 26, 28. En esta inocencia originaria, cuando Dios crea al ser humano, reina en el hombre la divina voluntad. Así que Dios instituye el matrimonio en este reinado de su voluntad. Pero sabemos que este reino de la voluntad divina se perdió por el pecado. Y es precisamente en la Sagrada Familia en donde se restaura principalmente este reino para la humanidad, que será anunciado 2 milenios después al mundo a través del Visa Picarreta. De esta manera se ve que en la voluntad de Dios divinizar lo más posible esta familia humana natural, tal como lo fue la Sagrada Familia. Por eso esta familia de Jesús, María y José es el modelo en donde todas las familias deben mirarse. Como ya vimos que dice San Juan Pablo II, en la Sagrada Familia, en esta originaria iglesia doméstica, donde todas las familias cristianas deben mirarse, es pues el prototipo y ejemplo de todas las familias cristianas. Fiat. Capítulo 7. San José y la vida oculta de Luisa. Ya vimos cómo el reino de la divina voluntad se vivió y también se preparó para la humanidad en gran medida, como nos explica Jesús en los escritos de Luisa, en su vida oculta en la casa de Nazaret. Sabemos que a Dios le gusta la discreción, el ocultamiento, para realizar sus obras, pero obviamente no siempre actúa así. La relación amorosa entre 2 personas requiere sus espacios de intimidad. Por eso las personas enamoradas buscan alejarse a veces de los demás para estar ellos 2 solos. Con Dios es semejante. El alma que busca amar y enamorarse cada vez más de Dios busca esa intimidad y esos espacios con el Señor. En este sentido está este texto del Libro del Cielo, en donde nuestro Señor le explica a Luisa sobre la oración de las almas íntimas.
Lo podemos leer en el volumen 12 de diciembre 10 de 1918. Escuchemos lo que le dice Jesús a Luisita. Hija mía, cómo me es dulce y agradable la oración de las almas íntimas conmigo. Siento repetir mi vida oculta en Nazaret, sin ninguna exterioridad, sin gente alrededor, sin sonido de campanas, todo inobservado, solo, tanto que apenas si era conocido, yo me elevaba entre el cielo y la tierra y pedía almas, y ni siquiera un respiro ni un latido se me escapaban en que no pidiera almas. Y en cuanto esto hacía, mi sonido resonaba en el cielo y atraía el amor del Padre a cederme las almas. Y este sonido haciendo eco en los corazones gritaba con voz sonora: almas. Cuántas maravillas no obré en mi vida oculta, solo conocidas por mi Padre en el cielo y por mi mamá en la tierra. Así el alma oculta, íntima conmigo, en cuanto reza, sin ningún sonido se escucha en la tierra, sus oraciones como campanas suenan más vibrantes en el cielo y llaman a todo el cielo a unirse con ella y a hacer descender misericordia a la tierra, que sonando no al oído, sino a los corazones de las criaturas, las disponen a convertirse. Es interesante cómo Jesús relaciona a estas almas íntimas que oran. Se comunican con Él y consiguen grandes gracias de misericordia y conversión a semejanza de Él con su vida oculta en Nazaret. En otro lugar también Jesús dice: hija mía, las obras que más me agradan son las obras ocultas, porque exentas de cualquier espíritu humano contienen tanto valor en ellas, que yo las tengo como las cosas más excelentes dentro de mi corazón. Tanto que confrontadas 1000 obras externas y públicas con una obra interna y oculta, las 1000 externas quedan por debajo de la obra interna, porque en las obras externas el espíritu humano toma siempre su parte. Es del volumen 7 de octubre 18 de 1906. Pues todo esto describe muy bien la manera en que Luisa Picarreta vivía. Ella vivía también una vida oculta en su habitación, en su cama, durante muchos años, en una especial intimidad con Jesús, ejemplo de una bellísima vida contemplativa. Se ve la gran relación entre la vida oculta y contemplativa de la Sagrada Familia con la vida de Luisa Picarreta. Una vida contemplativa que incluye una vida integral, es decir, hay actividades ordinarias y simples como los quehaceres de una casa o el trabajo de carpintería, pero dentro de una vida de profunda y plena contemplación, como lo vivieron los santos que integraron esta familia sagrada. Podemos imaginarnos algo semejante al Adán inocente, viviendo en contemplación e intimidad con Dios, pero realizando sus actividades ordinarias, incluso el trabajo. Vemos que la vida de Luisa es semejante, una vida contemplativa, de una gran y especial intimidad con Dios, pero también, por ejemplo, trabajaba el bordado con bastidor. La vida de Luisa es una vida sencilla y ordinaria completamente divinizada. Y no es posible vivir una vida así en la distracción, en una actividad externa, desbordada, etc. El don del reino de la divina voluntad nos lleva a esta vida contemplativa como estaba en los orígenes, en la inocencia del principio y que se vivió plenamente en la Sagrada Familia. Desafortunadamente el pecado es división y ha llevado al ser humano, en términos generales, a una vida muy externa, hacia afuera,
poco espiritual y los efectos, como se ha visto, son devastadores. La misma actividad que se hace, si no es parte de la voluntad de Dios, puede acabar siendo dañina. Por eso Jesús nos quiere llevar a la finalidad originaria y de siempre, al vivir de nuevo con el don del reino de la divina voluntad. Y en el texto siguiente del libro de Cielo va en este sentido. Dice así: el alma que hace mi voluntad parece que no hace nada, pero hace todo. Porque estando en mi voluntad obran a lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Así que son luz que ilumina, son vientos que purifican, son fuego que quema, son milagros que hacen hacer los milagros. Y quienes los hacen son solo los canales, porque en ellas es donde reside la potencia para hacerlos. Así que son el pie del misionero, la lengua de los predicadores, la fuerza de los débiles, la paciencia de los enfermos, el régimen de los superiores, la obediencia de los súbditos, la tolerancia de los calumniados, la firmeza en los peligros, el heroísmo de los héroes, el valor de los mártires, la santidad de los santos, y así de todo lo demás. Porque estando en mi voluntad concurren a todo el bien que puede haber en el cielo y en la tierra. Es el texto del volumen 11 de marzo 15 de 1912. Así es. Dice Jesús que el alma que está en su voluntad obra lo divino, ocultamente y en modo sorprendente. Describe perfectamente la atmósfera tanto de la Sagrada Familia como la de Luisa Picarreta. Y así como San José es el custodio de la vida oculta de Jesús y de la Sagrada Familia, también es de cierta manera como el primer ministro, que es el custodio de la vida oculta de Luisa, que corresponde sobre todo al periodo que va desde que empieza a estar en cama hasta su paso al cielo. Ya que hay una relación clara entre la casa de Nazaret, en donde es el punto de llamada, de preparación del reino de la divina voluntad, y Luisa Picarreta, que es la elegida para darlo a conocer a las generaciones humanas. En este sentido, por tanto, se ve que Luisa tiene una devoción especial por San José. Por ejemplo, desde que comienza a escribir, al principio del primer volumen se encomienda a Jesús, a la Virgen y a San José. Es interesante ver que son precisamente los integrantes de la Sagrada Familia, de la casa de Nazaret, donde estuvo en pleno vigor y se restaura el reino de la divina voluntad. Luisa, después de encomendarse a Jesús y a María, dice: San José, amado protector mío, asísteme en esta circunstancia. Eso lo menciona en el volumen 1. De tal manera que es su custodio. Luisa le llama de hecho protector mío. En el volumen 2, Luisa describe un episodio en el que siente la presencia de alguien en su recámara cuando ella está inmóvil. Dice que siente temor y ora así: Jesús, María, mamá mía, ayúdenme. San José, defiéndeme de este peligro. Lo leemos en el volumen 2 de abril 21 de 1899. El día que la madre de Luisa pasa a la eternidad, Luisa tiene presente que es 19 de marzo, día consagrado a San José. Y lo leemos en el volumen 7 de mayo 9 de 1907. El día 19 de marzo consagrado a San José, por la mañana encontrándome en mi habitual estado,
Mi madre pasaba de esta vida al ambiente de la eternidad. Se ve por tanto que Luisa tuvo una relación muy especial con San José. También Jesús le hace ver que los confesores que la asisten son representantes de San José, el cual fue representante de Jesús, precisamente como un primer ministro en una corte real. En el volumen 27, de octubre 21 de 1929, dice Jesús: solo yo y tú estábamos al día de todo. Y después de algún tiempo estuvo al día mi representante de lo que sucedía en ti, aquel que te dirigiría, símbolo de mi representante San José, que debía figurar como mi padre ante las criaturas, que antes que yo saliera del seno materno, tuvo el gran honor y don de conocer que yo ya estaba en medio de ellos. Se ve por consiguiente que el mismo Jesús pone de relieve la figura de San José como representante de él, y así de manera semejante sea custodio en la misión de Luisa Picarreta, misión que se desarrolla en una vida simple, escondida, contemplativa, custodiada también por sus confesores, símbolos de San José. Es interesante ver, por ejemplo, que el obispo que de niña le pone a su confesor es Monseñor Josep Dótula. Josep es José. Don Gennaro di Gennaro fue su confesor de 1898 a 1922. Él por obediencia le ordena a Luisa empezar a escribir. Él era nada menos que párroco de la parroquia de San José. En la última etapa de la vida de Luisa le toca al arzobispo Monseñor Josep Leo, otro Josep, es decir, otro José. Por tanto, los obispos con los que Luisa inicia y termina llevan el nombre de José. Y sabemos que en Dios no hay casualidades. Vemos, por tanto, que a través de los silencios, la presencia de San José es muy fuerte en los planes principales de Dios. Y Él, patrono de la Iglesia, San José, es nuestro Padre. Por tanto, pongámonos también bajo su custodia para vivir bien el reino de la redención y nos lleve también a vivir plenamente en el reino de la divina voluntad, del cual eres el primer testigo en su propia casa y el primer ministro elegido por el Rey de este maravilloso reino. San José, primer ministro del reino de la divina voluntad, custódianos y guíanos del Egipto de nuestra voluntad humana a la tierra prometida del reino de la divina voluntad, reino en el cual tu esposa es reina y tu hijo es el rey. Amén. Fiat. Bendiciones en el divino querer.